Saludos, muy buenas noches a quienes nos ven y escuchan por este medio. Mi nombre es Jesús Morales, miembro del Frente Antielectoral. Voy a moderar este circuito de lectura y análisis de texto antielectoral que les presenta el Frente Antielectoral como una serie de lectura y análisis de textos antielectorales. El Frente Antielectoral está compuesto por organizaciones y personas en carácter individual que denunciamos la farsa de las elecciones coloniales en nuestro país, la condición colonial impuesta por el imperialismo estadounidense y también denunciamos la explotación capitalista sobre nuestro pueblo. Nuestra campaña de educación va dirigida a convencer al pueblo a boicotear las elecciones, a no seguir validando la ilegalidad del colonialismo ni la explotación capitalista y a salir a la calle a luchar, organizados como comunidad nacional y clase trabajadora. En esta ocasión vamos a leer y ustedes a escuchar la lectura sobre el plebiscito imperialista. Esta y otras lecturas se pueden conseguir en el libro El pensamiento político de Juan Antonio Correger, que lo pueden conseguir a través de la página de Facebook del compañero José Cheo Torres. Se comunican con él a través de un mensaje de Messenger y pueden ponerse en contacto para adquirir el libro. Nuevamente, la lectura va a ser sobre el plebiscito imperialista, que es parte del discurso pronunciado por el comandante Juan Antonio Correger en el pueblo de Lares en marzo de 1967. Luego de la lectura contaremos con un análisis del texto por parte de nuestros panelistas. La doctora Juana Cabello, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, miembro y militante del Frente Antielectoral. El señor José Cheo Torres, es miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, coportavoz del Frente Antielectoral y portavoz del Movimiento 3 de Marzo y los actos de conmemoración del natalicio del comandante Juan Antonio Correger Montes. Y el obrero Enrique Pagán, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña y miembro del Frente Antielectoral. Sin más introducción, les leo el texto. Sobre el plebiscito imperialista. Todas las razones dadas por todas las organizaciones independentistas para la prisa con que Estados Unidos ha hecho que Muñoz Marín les organice su plebiscito son reales, válidas. Quiero añadir una. Hay algo que el pensamiento rector del imperialismo teme mucho. Es un temor que gravita constantemente sobre Estados Unidos. La posibilidad creciente de una honda crisis económica. La escasez de dinero es todo un problema con raíces en la economía. En 2 ocasiones ya el gobierno federal no ha podido cubrir su nómina y ha tenido que tomar dinero prestado. Al fondo de todo esto está Vietnam. Estados Unidos confronta en Vietnam un problema militar y un problema económico. El intento de reconversión hecho por Truman no llevó a Estados Unidos a una economía de paz, sino a la guerra de Corea. La de Vietnam es una guerra que no pueden llevar adelante y al mismo tiempo de la que no se pueden salir. Matar a un militante del Vietcong les cuesta la friolera de $250,000. La guerra de Vietnam ha obligado a la reducción de las inversiones del presupuesto desde el de la agricultura, que ha sido reducido en un 21%, al del transporte en un 16%. Ha afectado hasta la financiación de las investigaciones cósmicas. El imperialismo sabe que una recesión de carácter serio radicalizaría a las masas tanto del pueblo norteamericano como del puertorriqueño. Aún la que no fuese seria para Estados Unidos mismos podría serlo para Puerto Rico, pues la ley es arrojar la crisis primeramente sobre la colonia. Esa radicalización de las masas por el factor económico haría posible, como ocurrió en los años 30, la formación de un gran movimiento independentista que, guiado por dirigentes decididos y heroicos, dará jaque al imperialismo. Washington se cura en salud al querer apuntalar su posición con un plebiscito antes que un desajuste en la economía colonial radicalice el pueblo puertorriqueño.
Ahora vamos a los análisis. Empezamos por el compañero José Cheo Torres. Adelante, compañero. Muy buenas noches, compañeros. Le doy la más expresiva gracias por invitarme a este circuito educativo del Frente Antielectoral. Le damos las buenas noches también a todos los que nos escuchan regularmente, los circuitos que estamos llevando a cabo con un propósito concientizador de nuestro pueblo. Y creo que ha sido una gran selección el tema del plebiscito para el circuito de hoy, porque el plebiscito en Puerto Rico es algo muy importante. Y lamentablemente el pueblo puertorriqueño y aún los independentistas en su mayoría han sido mantenidos en la ignorancia sobre un asunto de la mayor importancia en la historia de nuestra patria. El plebiscito se ha usado históricamente como un instrumento de anexión. El objetivo de los plebiscitos de la historia pues han sido para anexar. Yo creo que lo muy importante que yo veo de este tema es que hemos escogido a Correger, que a mi juicio Juan Antonio Correger ha sido una de las personas que más ha tratado el tema con profundidad. Lo ha analizado y ha explicado qué es el plebiscito. Lamentablemente en Puerto Rico hay sectores del independentismo que no han tocado este tema ni han explicado para qué se usan los plebiscitos. Y de hecho Correger pone como ejemplo histórico, ¿verdad?, el plebiscito que se hizo en el caso de Gibraltar, que el plebiscito es un instrumento adecuado para resolverlo. Pero en el caso de Puerto Rico sabemos que el plebiscito es una forma oculta de anexión. Si la población de Gibraltar vota a favor de España, se anexa a España. Y si vota a favor de Inglaterra, pues se anexaba a Inglaterra. En cualquiera de los casos se anexa. Esa es la situación de Gibraltar, una zona territorial en litigio entre dos soberanos. Ese no es el caso de Puerto Rico. Y en Puerto Rico se ha usado históricamente, precisamente en este artículo que estamos analizando esta noche, que eso fue en el 1967, que es un plebiscito amañado que diseñó el gobernador de turno en ese entonces, que fue Luis Muñoz Marín, donde el objetivo era, como siempre se ha hecho aquí en Puerto Rico, engañar al pueblo. Pero hay una característica muy importante de ese plebiscito, y es que en ese plebiscito todos los sectores independentistas lo boicotearon. Ni el Partido Independentista, ni la Liga Socialista, ni el Partido Nacionalista, ningún sector del independentismo participó en ese plebiscito. Y lograron chantajear a elementos como fue Otto Verdiel y otro señor ahí de apellido Silva, que se prestaron para participar en él, le dieron un dinero y comparecieron ante esa farsa plebiscitaria que hubo en ese entonces, en el 67. Lamentablemente, en los últimos años en Puerto Rico, el independentismo no ha asumido esa misma posición respecto a los plebiscitos. Y le ríen las gracias, a los distintos eventos plebiscitarios fatulos que se han dado en Puerto Rico para participar.
Y si vemos actualmente cómo en distintos momentos de crisis el imperio, por órdenes de, o sea, los gobiernos coloniales, por órdenes del imperio, se inventan estos tipos de eventos plebiscitarios como el que están ahora mismo discutiendo el señor Grijalva, la señora Nidia Velázquez y otros politiqueros, porque ven que en Puerto Rico se están dando una crisis grande por las que atraviesa el capitalismo, por lo que atraviesa la corrupción rampante que hay en Puerto Rico, y nos traen de nuevo el tema del plebiscito para entretener, para enajenar y manipular al pueblo. Nosotros entendemos que hay un planteamiento que hace Juan Antonio Correger, que yo lo creo muy pertinente, y es donde él dice que la independencia de Puerto Rico no la discutimos con nadie, y que el plebiscito no es un instrumento jurídico para el uso en el caso de Puerto Rico, pues nuestra tierra no es baja territorial disputada por dos potencias, sino nación intervenida militarmente por los Estados Unidos, y que el plebiscito es antiindependentista. Por naturaleza es un instrumento de anexión. Y yo creo que eso es uno de los mensajes que nosotros tenemos que llevar a nuestro pueblo, porque en Puerto Rico no cabe ningún proceso plebiscitario. Yo creo que una de las cosas que planteaba Correger, que incluso el plebiscito se ha tratado de camuflajear con un título de constituyente, y la única constituyente que debe celebrarse en Puerto Rico es la constituyente de la República de Puerto Rico, convocada por independentistas y socialistas. Así que nosotros tenemos y necesitamos mucha orientación a nuestro pueblo respecto al tema del plebiscito, y por eso es que enfatizamos en el estudio y el análisis que hace Juan Antonio Correger, que creo que ha hecho unas aportaciones increíbles respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias, compañero. Adelante, compañera Juana Cabello. León. Muy buenas noches a los compañeros que se conecta para vernos en este día, en esta noche, perdón. Voy a leer un poco lo que voy a decir y voy a enfatizar más en las situaciones económicas, en la situación económica de la época, que es lo que discute Correger, y la situación económica de hoy día, haciendo una comparación. En este escrito sobre el plebiscito imperialista, fragmento de un discurso pronunciado en Lares en marzo de 1967, Juan Antonio Correger hace un análisis en ese entonces de la mala situación económica del imperio norteamericano como resultado de la guerra de Vietnam, y de cómo el endeudamiento, la escasez de dinero, incapacidad de cubrir los gastos y recortes de diferentes renglones económicos a la radicalización de las masas populares, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Coyuntura que creaba las condiciones, según Correger, para la formación de un movimiento independentista que, guiado por dirigentes decididos y heroicos, daría jaque al imperialismo. También, según Correger, Washington se curaba en salud al querer apuntalar su posición con un plebiscito, antes de que un desajuste en la economía colonial radicalizara al pueblo puertorriqueño. Debemos señalar, sin restarle validez al planteamiento de Correger, que para 1967, aunque la situación económica era muy grave para el imperio, este aún contaba con herramientas para lidiar con la crisis, herramientas que le permitieron mantenerse como primera potencia mundial hasta ese momento. Veamos. 4 años después de este escrito, el 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuló la conversión del dólar a oro y terminó de manera unilateral con los acuerdos de Bretton Woods.
Estos acuerdos de 1944 establecieron las políticas económicas mundiales con un dólar estadounidense fijado al oro como la moneda de intercambio internacional. Una vez el dólar se separó de la convertibilidad al oro, Estados Unidos, respaldado por su gran poder militar, chantajeó al mundo de una manera espectacular. El dólar se podía reproducir como por arte de magia sin rendirle cuentas a nadie, lo que le permitía al imperio mantener un endeudamiento sin límites. Este esquema fraudulento le permitió a Estados Unidos, con la complicidad de los bancos internacionales, apoderarse de una parte sustancial de la plusvalía de los obreros del mundo para cubrir sus déficits comerciales y pagar sus guerras globales de rapiña. También le permitió apoderarse de los recursos naturales de muchas naciones, cuyos corruptos gobernantes endeudaron y comprometieron sus respectivas economías nacionales, tomando ventaja de la facilidad con que el imperio le concedía préstamos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Desarrollo, controlados por ambos por Estados Unidos. Es sumamente importante entender que esta avalancha de dólares jugó un papel de gran importancia en la caída de la Unión Soviética. No le era posible a los soviéticos superar el efecto demoledor de todo ese capital ficticio que se estaba creando y con el cual el imperio estadounidense podía comprar todo lo que se le antojara. Capital que llegaba a manos llenas a las oligarquías corruptas de las repúblicas soviéticas y que como aspiradora las atraía a la esfera norteamericana. Sin embargo, ya han pasado 5 décadas desde entonces. La economía del imperio entró en una crisis como nunca antes. Sufre una inflación incontrolable, unida a una recesión que se sigue agravando. Por un lado, tenemos un dólar súper evaluado como consecuencia del debilitamiento de la economía de la Unión Europea, de Inglaterra y Japón, y que afecta negativamente a las exportaciones norteamericanas. Por otro lado, tenemos un dólar que se debilita ante el uso entre China, Rusia, India, Venezuela e Irán de sus respectivas monedas en sus transacciones comerciales. Además, tenemos que mencionar la incapacidad de Estados Unidos de poder seguir compitiendo ventajosamente en el mercado global con el surgimiento de China como una futura primera potencia económica mundial. Sin lugar a duda, la crisis de los 60 y 70 no se compara en nada con la crisis actual. La crisis actual pone en una situación de extrema debilidad al imperialismo norteamericano. La acumulación de dinero ficticio, o sea, el llamado dinero fiat, y el endeudamiento de Estados Unidos y del mundo en general hace imposible estabilizar la economía mundial sin la concurrencia de una crisis de gran magnitud insuperable a mediano plazo. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón e Inglaterra, con sus naciones vasallos, saben de sobra que no tienen manera de superar esa crisis y salir airosos, por lo que intentan, como último recurso para imponerse, provocar el caos y desestabilizar al mundo. ¿Qué mejor que estimular esa desestabilización con la destrucción controlada de riqueza en diferentes áreas del globo? El liderato occidental sabe lo que se avecina. Por eso están dispuestos a hacer el sacrificio y arrastrar a sus respectivos pueblos al empobrecimiento. Por eso respaldan las provocaciones de la OTAN en Ucrania y las sanciones aparentemente irracionales para desestabilizar a Rusia. Por eso las acciones de los funcionarios norteamericanos en Taiwán y la forma en que alimentan los conflictos entre Serbia y Kosovo, la India y China, India y Pakistán, en el Medio Oriente y entre las naciones del Báltico y Rusia. Esta situación mundial tendrá un efecto demoledor en la sociedad puertorriqueña y ante el inevitable descontento y levantamiento de las masas como reacción natural, a Estados Unidos no le quedará otra alternativa que presentarle al pueblo de Puerto Rico unas reformas políticas, ya sea imponiéndolas o por medio de un supuesto plebiscito. Reformas que en todo caso estarán dirigidas a distraer y tranquilizar los ánimos del pueblo para confundirlo y apaciguarlo. Pero como bien señalaba Correger, ese es el momento idóneo para la formación de un movimiento independentista que, guiado por dirigentes decididos y heroicos, ponga en jaque al imperialismo norteamericano en Puerto Rico. Correger, en otro escrito, menciona 3 razones por las que no se debe participar en los plebiscitos. Primero, la independencia no se discute en las urnas. Segundo, el plebiscito no se creó para independizar. Se creó para consultar a un territorio en disputa por 2 potencias para que decida con cuál anexarse.
Tercero, el plebiscito esconde la intención de anexión. A esta última razón se le ha dado poca importancia porque al hablar de anexión se piensa solo en la estadidad. Cuando Correger habla de intención oculta de anexión, se refiere a la colonia como forma de anexión. El Estado Libre Asociado es una forma de anexión porque es un territorio que es parte de Estados Unidos, aunque no forma parte de Estados Unidos. Es la fórmula que gana todos los plebiscitos y las elecciones. Es la manera de mantener anexado a Puerto Rico de la forma que más le conviene al imperio. Basándonos en este análisis, concluimos que ante la situación por llegar, la táctica del boicot electoral es la más acertada. El imperio y los sectores reformistas del patio van a buscar, como siempre lo han hecho, desviar el descontento del pueblo por medio de promesas de campaña y elecciones amañadas. Corresponde a los sectores más conscientes de nuestro pueblo impedir que las masas empobrecidas caigan en la trampa. Por lo que necesitamos hacer más patente en el corazón del pueblo el boicot electoral, la lucha en la calle y la Partido Revolucionario para la toma del poder. Muchas gracias, compañera. Compañero Enrique Pagan, adelante. Muy buenas noches a todos. Bien, este escrito es bastante corto. De hecho, se trata de un segmento de un discurso mucho más largo pronunciado por Correger en marzo de 1967 en Lares. La primera vez que yo fui a Lares fue en el 67, pero fue para la conmemoración del Grito de Lares. En ese año también fue la primera vez que yo fui a acompañar a la Liga Socialista Aguánica y también a Jayuya. Pero no estuve en ese meeting. Para analizar el escrito, no hay ningún problema. El escrito es sencillo. Primero se refiere a una segunda consulta plebiscitaria que el imperio nos imponía, pero el primero que provocaba la unidad del independentismo para combatirlo. Segundo, a diferencia de hoy día, los yanquis no podían resolver o prevenir una crisis social simplemente encendiendo la maquinita de hacer dinero. Tercero, se encontraban en otra guerra intervencionista luego de haber salido de la guerra de Corea. Cuarto, en su propio suelo llevaban a cabo otra guerra cuya punta de lanza estaba envenenada con el racismo que existe en los Estados Unidos. En aquel momento, el único atenuante a una crisis social era la crisis social aquí en Puerto Rico, era la PRERA y la PRA, que todavía o más bien venía repartiéndose desde los años 40. El objetivo del plebiscito era una necesidad para el imperio. Claro, para Puerto Rico ningún plebiscito es una necesidad, pero hagamos una comparación con los demás plebiscitos que se han llevado a cabo en Puerto Rico. Primero, en el plebiscito del año 1967, el presidente del PIB, licenciado Gilberto Concepción de Gracia, tildó de traición a Puerto Rico al pequeño grupo que se prestaron para representar la independencia en el plebiscito. En todos los plebiscitos luego del año 1967, el PIB ha participado, convirtiéndose en los nuevos traidores a Puerto Rico. Claro que ya no existe don Gilberto Concepción de Gracia. Segundo, ningún plebiscito luego del 1967 ha sido avalado o reconocido como uno autoejecutable, lo que Cheo mencionó ahorita como plebiscito fatulo.
aunque sí hayan utilizado su resultado a conveniencia siempre del imperialismo y para la división en Puerto Rico. Tercero, para apaciguar cualquier crisis, lo que hacen es encender la maquinita de imprimir dinero, por lo que no tienen la necesidad de estar promoviendo plebiscitos. El plebiscito que se legisla en el Congreso de Estados Unidos en la actualidad no tiene posibilidades de prevalecer. Se trata de otro engaño o de una treta más de casa de votos para el Partido Demócrata. También sirve de abono a la división ideológica en la colonia de Puerto Rico. Sin división en la colonia, el imperio no puede prevalecer. Gracias, compañero. Ahora vamos a un turno de reacción, refutación, un turno breve, más corto de cada uno de los compañeros para que reaccionen a los comentarios de los otros compañeros y añada lo que quiera añadir. Empezamos nuevamente por el compañero José Cheo Torres. Adelante, compañero. Tiene que quitarle el mute al micrófono. Buenas noches. Siguiendo con el tema, muy interesante de la exposición de la compañera Juana respecto históricamente lo que plantea Correger en ese discurso y el momento actual que vivimos, donde Estados Unidos ya no puede despacharse con la cuchara grande como lo hizo en el pasado, y el problema que se enfrentan ellos en este momento histórico con la potencia de China. Y como dije anteriormente, por eso en Puerto Rico uno de los pies forzados del coloniaje es, cada vez que existe una crisis, hablar de un plebiscito. Porque la inmensa mayoría de los plebiscitos que se han dado en Puerto Rico, yo repito, han sido fatulos, han sido para apaciguar el pueblo, para crear falsas ilusiones. Y como los medios de comunicación en este país están tan politizados para engañar, para tergiversar, para manipular, pues mucha gente se cree esos cuentos. Y el movimiento independentista en Puerto Rico no ha querido entrar en un análisis profundo de lo que es el plebiscito. Y como señaló Enrique, y había yo señalado también, en ese plebiscito del 67, todas las organizaciones independentistas, todas, boicotearon ese falso plebiscito. Pero actualmente no solamente el PIB ha participado de esos embeleques, hay otros sectores también del independentismo que han participado. Y yo creo que un planteamiento que hacía Correger que es muy pertinente y muy importante, donde él hablaba de cómo se atacaba aquí la independencia, y voy a citar, que dice: de manera que contra la independencia se moviliza la totalidad del poder norteamericano, ya sea la escuela, la radio, la prensa, la televisión, los partidos anexionistas, el presupuesto federal y el colonial, la policía, el FBI, la CIA, la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada, la banca, las finanzas, las iglesias, las sociedades llamadas cívicas y fraternales,
Y cuando el independentismo ve al país así amarrado de manos y pies, sabe prácticamente también lo que es el plebiscito. Un macanazo a un preso maniatado en un cuartel. Gracias. Gracias, compañero. Muy clara la explicación. Adelante, compañera Juana Caballero. Y además de siguiendo lo que dice Cheo, de ese plebiscito del 67, además del sector independentista completo que no participó en el plebiscito, hubo un sector de los estadistas, el Partido Estadista no participó en ese plebiscito, y ante vamos a decir, esa ofensiva del Partido Estadista, fue que se creó el PNP, el Partido Progresista, y es precisamente para eso, para meterlo en el plebiscito, meterlo en las elecciones. Que esa fue una movida que se dio que también eso lo señala Correger cuando hablan los escritos sobre el plebiscito, estadolibrizar el sector estadista. Cuando creó el partido Nuevo Progresista. Así que ellos se estadolibrizaron en el 67 y ellos dicen que no son estadolibristas. Entonces, eso es parte de participar en las elecciones. Otra cosa, también, para añadir a lo que dijo Enrique sobre los plebiscitos que son creados para pescar votos por el Partido Demócrata, también están los plebiscitos que son para pescar votos del PNP. Los últimos 2 plebiscitos que ha hecho el PNP, supuestamente para traer la estadidad y que pues ha ganado la estadidad, son plebiscitos que se hacen para ellos ganar las elecciones. Y detrás de toda la intención está eso, ellos ganar las elecciones. A ellos no les interesa la estadidad, ellos saben que no van a lograr la estadidad. Pero sí, pues incluyen el plebiscito y lo vinculan a la elección para ellos ganar la elección. Y ya, eso es todo. Pues, y entonces finalizar con que la lucha está en la calle, que nosotros no tenemos nada que buscar en plebiscitos ni en elecciones coloniales. Y ya, eso es todo. Gracias, compañero. Gracias. Compañero Enrique Pagan, adelante. Muy bien, la necesidad de un nuevo plebiscito solo existe para el oportunismo, ya sea el del Partido Demócrata, el PNP o el reformismo cobarde y acomodado que teme perder los privilegios que gozan en la colonia. No quiero dejar de mencionar algo que no tiene que ver directamente con el escrito de hoy. Tiene que ver con tal vez en el futuro se pueda tocar más a fondo. Se trata del tema de la República Asociada. En el pasado se podía inferir que la mención de dicha alternativa era válida, pero hoy día, dejándonos llevar por la evolución de la historia, se puede afirmar que en el caso de Puerto Rico, la República Asociada es el equivalente a la neocolonia por elección y consentimiento. A lo único que dignamente debe aspirar Puerto Rico es a la independencia absoluta. Eso es todo. Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Quiero hacer una breve aclaración a nuestro pueblo puertorriqueño. El plebiscito, como ven, Puerto Rico no es una faja territorial disputada entre 2 países en el que se le deja a las personas decidir. Un referendo es un proceso mediante el cual el pueblo avala y aprueba una decisión que tomaron ciertos líderes, ciertos grupos o alguien al que se le encargó. No hay una decisión sobre el estatus de Puerto Rico, tampoco es. Y la gente preguntará, ¿y cuál es
y nuestro pueblo preguntará, ¿por qué no? ¿Cuál es el mecanismo? No es ninguno de esos, es la lucha por la independencia y tiene que ser la lucha en la calle. No hay un mecanismo porque la colonia es un crimen, porque nosotros nos invadieron militarmente y están cometiendo un crimen contra nosotros. Y la única forma es que salga el criminal de aquí o nosotros librarnos de ese criminal y salir de él. Por eso es que no existe un mecanismo por la vía más fácil, por la vía de menor resistencia, porque es un crimen, una violencia que se comete contra un pueblo y de la única forma es usar la fuerza del pueblo para librarse de él. La lucha está en la calle, compañeros. Agradezco mucho a los compañeros. Hoy fue caviar lo que presentaron. Todos siempre han sido muy buenos y siempre han hecho, siempre el Frente Antielectoral ha presentado muy buenas propuestas educativas. Le damos las gracias por su atención a las personas que nos están viendo. Estén pendientes a nuestras próximas lecturas y análisis de textos antielectorales. La fecha y la lectura están por anunciarse. Búsquenos en Facebook a través de Frente Antielectoral o fae.pr. Puede buscarnos en YouTube. Nuestro canal es Frente Antielectoral y se reproduce estos circuitos de lectura y análisis en nuestra página de YouTube. Búsquenos en TikTok, donde ponemos videos por Frente Antielectoral, videos cortos y fragmentos de estos circuitos de lectura y otros videos adicionales. Búsquenos en Twitter y nuestro correo es novote.fae@gmail.com. Muchas gracias por su atención nuevamente y que tengan muy buenas noches. Gracias, compañeros. Y que viva Puerto Rico libre y socialista.